vamos a mirar en esta tarde, vamos a continuar con Gálatas. Confío que hoy cerraremos este estudio que hemos estado teniendo durante 3 sesiones, el libro de Gálatas. Y vamos a mirar en esta tarde un poco más el tema de la circuncisión, que se relaciona directamente con la ley, Por lo tanto, lo que hace el legalismo o la práctica de esta ley del Antiguo Testamento es atarnos nuevamente a la ley. La práctica de la circuncisión, que lo vamos a tomar como una figura de cualquier obra que el ser humano pretenda hacer sin Cristo para agradar a Dios. Así que la ley se relaciona directamente, la circuncisión y la ley están directamente relacionadas. La circuncisión literalmente es cortar alrededor, ¿sí? Es una incisión, una operación alrededor. Se opera al niño varón de 8 días, se corta el prepucio de ese varón y se hace a ese tiempo para garantizar el menor dolor, ¿no? Dios es sabio en cuanto a eso. De hecho, hay algunos ejemplos en la Escritura de alguna trampa que hicieron a un pueblo. Le dijeron, bueno, si quieren estar con nosotros, ligados a nosotros, por lo menos la idea, no recuerdo exactamente el caso, tienen que circuncidarse todos. Era gente grande. Pasaron unos días, la gente no podía de dolor y fueron y los mataron a todos. No podían ni moverse del dolor. Así que Dios es sabio, ¿sí? La nación Israel tenía en la circuncisión un símbolo de pertenencia a esa nación, pero también una señal de pertenencia al Dios de Israel. Eso es importante, porque nosotros hoy nos identificamos con nuestro Dios de los cielos, no a través de una cruz física, sino a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Allí es cuando nos unimos y nos ligamos al Dios de los cielos. Tenía una clara ventaja de higiene, la circuncisión, bueno para la salud, y cada persona que adoptaba la religión judía, o sea, llegar a ser un prosélito judío, debía circuncidarse y tenía que ser, por supuesto, en el varón, cuanto más grande, sufría más. En Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, Gálatas 2, 7 y 8, la puerta que abre el Evangelio a la incircuncisión es un golpe muy grande para la mentalidad judía. Es un golpe muy grande. Miren, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no circuncidados, como a Pedro el de la circuncisión, especialmente para los judíos. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles o incircuncisos. Esto era un golpe grande a la mentalidad de los judíos, ¿sí? Cuando Pablo sale a tratar con los gentiles, como Dios le llamó, le ordenó para eso, no pedía la circuncisión. Había entendido bien este tema, porque la circuncisión liga a la ley. Y de esa manera tenían que volver a los rituales. Por lo tanto, no lo predicaba el apóstol Pablo. En Hechos 1.8, bien conocido este pasaje, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí cuando ascendía? Le estaba diciendo, tienen que ir a los gentiles. Tienen que salir de Jerusalén, tienen que salir de Judea y predicar el Evangelio.
pero no lo hicieron. ¿Saben cuándo lo hicieron? Estoy seguro que están pensando en cuándo ellos comenzaron a hacerlo. Capítulo 8, estamos en Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí mismo, versículos 4 y 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí se abre el camino a los gentiles. Otra vez, en la mente de los judíos, no, esto no puede ser. Que a los no judíos se les predique el evangelio. Si esto no hubiera pasado, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de salvación. Si Dios no hubiese mostrado claramente a Pablo y a los apóstoles después, aunque ellos los tenían que haberlo entendido, no había para nosotros posibilidad de salvación. Si Dios hubiese dicho, esta salvación es solo para los judíos, chao, nosotros estamos liquidados, condenación eterna. Pero Dios obró, gracias a Dios, distinto y a favor de nosotros. Bien, ¿qué ocurría en cuanto a la circuncisión? Al legalismo. Bueno, había muchos que lo predicaban, pero en Hechos 15, Pablo trata con la iglesia este tema que se había complicado. ¿Qué hacemos con los gentiles? Si ustedes recuerdan lo que hemos hablado un poquito, Pablo iba predicando el evangelio, iba levantando iglesias en la zona de Galacia, unas cuantas iglesias, pero atrás de él, ¿quiénes iban? Esos mismos, los judíos, los judaizantes. Pablo salía seguramente de la iglesia y decían, miren que tienen que circuncidarse, miren que tienen que guardar la ley, no alcanza con Cristo, así que Pablo estaba allá. Pablo salía de la otra iglesia, allá iban ellos, a decir el mismo cuentito. Y realmente causó un estrago tan grande en la iglesia que hemos visto cómo Pablo reaccionó a eso, bastante enojado en esa carta. Capítulo 15, 1 al 6. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el problema. Acá estaba el asunto. No había salvación sin circuncisión en la carne. ¿Sí? Bueno, podríamos seguir leyendo todo allí, pero vamos a leer 7 en adelante. Después de mucha discusión, no estaba claro el asunto. Hablaron mucho para llegar a conclusiones. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice Pedro, a él le pasó también. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es tremendo este pasaje. ¿Por qué? Porque la iglesia se reúne para sacar una conclusión acerca de un tema que estaba siendo complicado. Fíjense que lo que decían era, no pueden ser salvos. No alcanza con creer. Y Pedro les dice, seguramente en una gran reunión allí, muchachos, nos estamos equivocando. Están enseñando doctrinas que no son correctas. ¿Por qué hacen que los gentiles se circunciden? Porque ellos deberán volver a los rituales si lo hacen. Y ya lo hemos visto. Los vamos a esclavizar. Y nosotros no hemos podido con este yugo, lo vamos a poner sobre ellos. No es nada aceptable lo que estaba pasando. El énfasis en la no diferencia, no somos distintos a ellos,
son salvos por la fe, podemos decirlo nosotros, cualquier persona sin distinción puede ser salva si cree en el Señor Jesucristo. El énfasis está allí. También en la falta que tenían de poner sobre los nuevos convertidos gentiles un peso insoportable. No lo habían podido llevar. Y ahora estaban poniéndolo sobre otros. Bueno, ¿qué concluye la iglesia de Jerusalén? ¿Qué es lo que dice en definitiva? Versículo 24. Miren lo que dice. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, salieron para ir a los gentiles, ¿no? Os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estaba bravo, ¿eh? Pero gracias a Dios estos hombres entendieron de qué se trataba. Pudieron comprender por la gracia de Dios. ¿Qué podríamos decir hoy nosotros acerca de eso? Porque no hay circuncisión, no hay legalismo, no estamos sacrificando animales, ¿no? Nos hemos convertido a Cristo. Pero lo cierto es que aún así podemos convertirnos en legalistas, imponiendo sobre las personas leyes, normas de hombres y no de Dios. Versículo 24, inquietaban con palabras. ¿No? Imaginen ustedes un alma en paz, tranquilo, confió en Cristo, fue salvo. Y le dicen, ahora tenés que circuncidar. Pero ¿cómo? Yo escuché a Pablo. Nunca habló de eso. Están perturbando mi alma. Me están atribulando. No puedo con estas cargas. No puede ser. Vamos a tener que hablarlo de alguna manera. Gracias a Dios fue solucionado. Bueno, ellos inquietaban, perturbaban y la razón era circuncisión y por lo tanto guardar la ley. Estos eran falsos ladrones de la paz que da Cristo. No cesaron de molestar a la iglesia gentil, cada una de las que Pablo iba fundando. Eran terribles. Falsas doctrinas. Ahora, ¿por qué era tan profundo esto? ¿Por qué cambiaba tanto el evangelio? ¿Qué tan profundo era circuncidarse o no? ¿Guardar la ley o no? ¿Qué peso tenía la ley tan grande que ahora, si lo predican, se transforma en un yugo insoportable? Bueno, por supuesto que esto era un peso porque jamás pudieron cumplirlo. Jamás pudieron cumplir la ley. Jamás pudo un solo hombre, excepto Cristo, cumplir exactamente los requerimientos de la ley de Dios. Vamos a orar y vamos a continuar un poquito más en este pasaje. Padre, gracias. Pedimos a ti que nos bendigas, que hables a nuestra alma. Quita cualquier forma, cualquier especie de religiosidad de mi alma, de mi vida y de cada uno de nosotros, porque estamos libres en Cristo, que no pongamos sobre las personas, que no seamos culpables de poner sobre las personas un peso que no deben llevar. Así que ayúdanos a ser sabios, entendidos de tu palabra, sencillos para poder ver ahora y vivirlo siempre esa libertad que tenemos en Cristo. Así que te adoramos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esclavo de lo que fuiste libre. Es tremendo. Existían los prosélitos judíos. Estos eran los que se convertían al Dios de Israel. A ellos sí, antes de Cristo se les obligaba, y era común, estaba bien, a circuncidarse porque ellos estaban dispuestos a practicar la ley del antiguo pacto. Estaban dispuestos. Así que antes de que viniera Cristo, era correcto, estaba bien, lo que se les pedía. Bueno, por supuesto, todo niño judío a los 8 días era circuncidado. Ahora, cuando miramos la Escritura, vemos de qué se trataba la circuncisión. Era una señal del pacto de Dios con Abraham.
era una señal, una muestra, una huella del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Recuerdan el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Recuerdan? ¿Cómo se muestra el pacto de Dios con Noé? El arco iris. El arco iris. Nos han robado el arco iris, ¿vieron? El arco iris es la paz de Dios, la promesa de Dios de que nunca más va a inundar este mundo en agua. La próxima será en fuego. Y los que utilizan el arco iris de una manera mala, la van a pagar. ¿No? No por mí, pero Dios lo va a hacer porque Dios es justo. Dios es justo. Fue una señal, al igual que el arco iris lo es, en Génesis capítulo 17, Génesis 17, es claro esta porción de la escritura, versículo 19, déjeme ver, ¿sí? 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hay un pacto y va a haber una señal de pacto. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Qué hizo? Marcó una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. De esta manera, esta generación se iría pasando el ritual hacia las futuras generaciones porque Dios le estaba prometiendo a Abraham una inmensa población y la posesión de una tierra que Dios le prometió. Todos los habitantes de esa tierra tendrían la señal del pacto con Abraham. Pertenecían a ese pacto. Cuando miramos en Romanos capítulo 3, una referencia a esa señal. Romanos 3, versículos 22 y 23. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Está hablando de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo no judío, los gentiles. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Judíos y no judíos, ahora, después de Cristo, salvos por la fe. Es muy claro el Evangelio en cuanto a esto. Salvos por la fe. Versículo 28, aquí mismo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley, incluida la circuncisión. No es por señales físicas, como lo fue la circuncisión, es por la fe la salvación. En el capítulo 4, un pensamiento acerca de esto. Se dice mucho, bueno, pero Abraham fue circuncidado antes de la ley, ¿no? Así que cómo entra todo lo que tenemos que decir de la ley para el tiempo cristiano, pero tiene que entrar lo de Moisés también. Entonces dicen, Abraham diezmó a Dios, hay que diezmar. Pero cuando miramos todo el contexto hay una explicación para ese diezmo, nunca más se repitió. ¿Sí?
Cuando hablamos de la circuncisión, también hay un contexto para eso que debe ser entendido. Era una señal, era una señal. Les dije, 4, 1 al 3. Romanos 4, 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que Abraham creyó. Si tú estás trabajando para ser salvo, no estás creyendo, estás debiendo lo que no podés pagar. Porque no se puede ser bueno, porque no se es bueno, simplemente nadie puede ser bueno. Así que tiene que ser por fe la salvación del alma. No por rituales, no por la circuncisión como pedían a los primeros, lamentablemente pedían a los primeros creyentes. Versículos 9 al 11. Es pues esta bienaventuranza solamente la salvación, ¿no? Para los de la circuncisión o también para los gentiles, incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces recibe una señal. Seguimos entonces. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Primero creyó, después tuvo señal. Señal en la carne, circuncisión. Ahora, como el Nuevo Testamento no nos refiere a nosotros la circuncisión, ¿cuál será la señal para el Hijo de Dios? Bueno, podríamos hablar de la persona del Espíritu habitando en nosotros. Podríamos hablar de la cruz de Cristo, a la cual nos referimos siempre. Podríamos hablar de la certeza de la salvación, porque Cristo está vivo. Pero hay muestras, pero también hay una vida que respalda que eso es así. Lo vamos a estar mirando, ¿sí? Así que no se complique. Abraham fue circuncidado porque creyó a Dios. No hizo la obra de circuncisión para ser salvo. Fue circuncidado porque ya fue salvo. Ya creyó, ya había creído. No hay buena obra en ninguna persona. Esto era para su descendencia también, porque ellos serían marcados como poseedores de la tierra prometida y las bendiciones que vendrían con el Mesías. Bien, esta bendición llega a los descendientes de Abraham y pasa la historia hasta que la nación es formada. Aquí mismo, versículo 13, Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Capaz que es muy complicado, ¿no? Pero podemos resumirlo así. Él creyó y tuvo una señal, la circuncisión. La nación de Israel hasta hoy lleva la circuncisión, porque ellos van a poseer la tierra, están en la tierra prometida. Va a llegar el momento que sus límites se van a extender. El Mesías va a ser rey desde Jerusalén. Van a poseer la tierra. No hay duda de eso. Pero la señal del Nuevo Testamento es desde Cristo. Y Él cumplió los requerimientos de la ley. Miremos algunos pensamientos. El que se circuncida se somete a la ley. El que se circuncida necesita cumplir la regla, las leyes del antiguo pacto. Desde ya es imposible. Es imposible. Ahora bien, ¿qué hace esto? Si alguien dice, miren que he escuchado esto, miren que he escuchado esto. Una persona se iba a circuncidar porque, pensaba que el Nuevo Testamento le permitía hacerlo, ¿no? Era algo muy raro, muy extraño. Pablo dice claro que el que se somete a la circuncisión deberá cumplir la ley.
Pero en realidad, y también, por supuesto, lo que hace el que adopta para sí los requerimientos de la ley, ¿saben qué hace? Rechazan a Cristo. Es un rechazo de Cristo. ¿Para qué vino Cristo si te vas a meter a cumplir la ley? El Antiguo Testamento. Los rituales del Antiguo Testamento. ¿Para qué vino? Sigamos matando animales. Sigamos recordando que el Mesías viene de esa manera. Pero eso era lo que sufrían los hermanos en Galacia. Eso sufrían las iglesias. El peso terrible de esos líderes, malos líderes, probablemente falsos líderes, era tan grande que esta gente seguramente estaba angustiada. Y es lo que pasa cuando una iglesia, cuando un pastor somete a la iglesia a requerimientos que no son bíblicos. Es lo que ocurre. Vamos a tener gente amargada porque no es libre. Simplemente porque no es libre. Porque andará todo el tiempo pensando, ay, si lo hago, ¿qué pensará el pastor? Y no hay conciencia delante de Dios. Es lo que tenemos que tener. Conciencia delante de Dios. Bueno, no que el pastor diga todas cosas malas, ¿no? Pero alguna le va a errar. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. El que se circuncida, digámoslo así, el que se somete a la ley, el que se somete a la religiosidad, el que se somete a rituales para ser creyente, no entiende la obra espiritual del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2. Vamos a ir mirando algunas cositas y leyendo algunos versículos, ¿sí? En este pasaje, 8 al 17, algunos versículos acá. Jesús rompió las tradiciones rituales. Jesús terminó con las tradiciones rituales. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Creo que les conté una vez. Un pariente mío, no voy a hablar muy fuerte porque todavía está vivo, para que escuche, pero él decía esto, tenía una religión, ¿no? Mis padres también lo tenían, gracias a Dios. Mi madre dijo una vez, la gracia de Dios de librarnos de eso. La gracia de Dios. ¿Cómo podíamos hacer esas cosas? Eran rituales. No servían para nada. Pero Jesús rompió con eso. Las tradiciones. Dice aquí tradiciones de hombres. Ese pariente mío, en esa religión, él decía que él no cortaba el pan con cuchillo. ¿Y por qué? Porque Jesús partió el pan con la mano. Y miren que puede ser gracioso, pero era en serio. En serio. ¿Conocen el ritual de que la gente no come pescado los Viernes Santos? ¿Conocen? Conocí a uno religioso que creía en eso y cada sábado nos comíamos. Creo que eran curas. No era conocido, era un cura. Bueno, Cristo vino a romper eso, porque no somos religiosos. No somos religiosos. No estamos atados a rudimentos, a cosas rudimentarias, inventos de los hombres. Eso es religión, eso es ritual. La última parte allí, ¿no? Cristo asemejó el ritual, los rituales, al mundo y sus prácticas. Son del mundo, no son según Cristo. Simplemente eso. También la palabra de Dios nos dice aquí, en el versículos 9 y 10, no, el hombre ritualista no entiende su obra de redención completa, por eso se mete en rituales, no ha entendido que Cristo compró nuestras almas. Miren versículos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, miren esto, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Nos compró, nos sacó de la miseria de la religión. Y en Gálatas le dice, no vuelvan a esa esclavitud, son libres. Libres. Pero no es cierto que ya sea por el pastor, ya sea por la iglesia, ya sea por algún hermano maduro, estamos pensando, che, pará un poquito. Parece demasiado esto. ¿No? ¿Cuánto más me van a pedir? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de prácticas, de cosas. Simple. ¿Cuánto más? Así que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. ¿Hasta dónde va la lista? Los hombres del pasado tenían lista. Tantas cosas que no se podían hacer, tantas cosas que sí se podían hacer. Por supuesto que fallaban en todo. En las que sí, en las que no. ¿Mm? Ahora, el que no entiende esa nueva circuncisión, versículo 11, ¿no? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. No entiende la nueva circuncisión porque los efectos, vamos a explicar un poquito ahora, ¿qué sería la nueva circuncisión? Bien, vamos a mirar. Versículo 11, la segunda parte allí. Corta el Señor Jesucristo con su obra los apetitos carnales de pecado, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hizo un corte. Somos una nueva criatura. Nos ha dado la libertad de vivir sin apetitos malos carnales. Eso es circuncisión. Eso es la nueva circuncisión. No en la carne, no hecha con mano. Cortó la vieja vida para dar una nueva vida. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una nueva vida. Hemos muerto con él, hemos resucitado con él. Nueva vida. Nos sacó de la vieja vida. Circuncidó nuestras vidas. La hizo nueva. Entonces, ¿cómo en una nueva vida podemos atarnos de nuevos rituales? Cortó la relación con el pecado al traer el perdón, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Perdonó todo. Perdonó todo, sin excepción. Y me cuesta un poco creerlo de esta manera, pero hay predicadores que dicen el pecado pasado, el pecado presente, el pecado futuro está perdonado. Perdonado. Libre. Nunca va a haber reclamo de Dios por lo que Él ha perdonado. Entonces, ¿cómo me voy a someter a la religión? ¿Cómo me voy a someter a los rituales? A los sí y a los no, si Él me ha perdonado. Cortó la relación con los juicios. Mira el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados fueron tomados. Ayer hablamos con Abuel, ¿no? De este versículo. Es como que Dios estuviera haciendo un registro de nuestros pecados, ¿no? Un legajo. Bueno, ¿qué hizo tal persona? Vamos poniendo y otra hoja, y otra hoja, y otra hoja, y otra hoja, y no paraba, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y la carpeta se hizo grande. Eran
actas de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Las anuló. Las anuló. Se acabó. He sido perdonado. La sangre de Cristo ha lavado mis pecados. Cuando miramos todo esto, los Gálatas estarían saltando de una pata, ¿no? Contentos. ¿Por qué? Porque estaban siendo esclavizados, al menos en la mente. Cortó el poder de Satanás sobre el creyente, versículo 15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les ganó. Le ganó al diablo. Le ganó. Dice Hebreos capítulo 2, que Cristo en la cruz destruyó al que tenía, con su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es este? El diablo. Así que, ni el mundo, ni la carne, ni el diablo tienen poder contra el Hijo de Dios. El que se somete a esto no está viendo bien la obra de redención. Cristo compró nuestras almas, no para esclavizarnos, no para hacernos esclavos de vuelta, para darnos libertad y en esa libertad servirle a Él. Cortó el poder de Satanás, cortó las relaciones con rituales de la ley, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Pero la religión judía tenía muchas fiestas, muchos sabbats, y no había que guardarlos. Se terminó. El que quería guardarlos, hacer un memorial acerca de eso, bueno, está bien, hágalo. Pero que nadie juzgue al que no lo hace. Que nadie juzgue al que no lo hace. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Hay personas que toman el 25 de diciembre como un día santo totalmente que debe ser apartado. No, señor. Es un día común. Es un viernes 13. ¿Vieron que le llaman mala suerte? Es un día común. No hay mala suerte. ¿Sí? No. Si usted piensa, y lo escuché en una persona, dice, ¿cómo no vamos a festejar el 25 de diciembre el cumpleaños de Jesús? No tengo en la Biblia ni un solo mandamiento que me permita guardar la Navidad. No me dio una fecha de la Navidad. No sabemos qué fecha nació. Se calculan qué fechas nació, en qué tiempo nació. Pero no, así. El que celebra la Navidad, celébrela. Pero no juzgue al que no la celebra. Hay personas que es un día común. Es un día como cualquier otro. Nada más que eso. Y así podríamos ir a través de los rituales que tenemos o que podemos llegar a tener. Por ejemplo, Santa Cena. En general nuestras iglesias es el primer domingo, en casi todas nuestras iglesias. Pero nosotros hemos tomado el segundo, el tercero, el cuarto. Hemos pasado todos casi un año sin tomarla. ¿Hemos pecado? Bueno, el que juzgue muestre bíblicamente si eso es un juicio. ¿Por qué? Porque podemos estar atándonos a rituales. Nos obligamos a rituales. Y no siempre eso está bien. Es un buen ritual llegar en hora, ¿no? Es un buen ritual. Pero la gente no siempre llega en hora. Se pinchó el ómnibus, ¿no? Se le quebró un ala al avión y la gente no llega en hora a la reunión. Bueno, todo puede pasar. Pero justamente hoy unos cuantos hermanos faltaron, ¿no? Estuvimos supliendo con otros. Porque, bueno, algunos se enfermaron, se sienten mal, pasó algo. Pasan cosas, hermanos. Pasan cosas. ¿Recuerdan cuando hablamos de la fidelidad? Hay creyentes y hay pastores que piensan que el hermano fiel es el que viene los domingos a la iglesia. No, señor. No es así. El que viene los domingos a la iglesia, viene los domingos a la iglesia. Está presente. Ahora, la fidelidad generalmente se va a mostrar de la puerta para afuera. Casi 7 días a la semana. Solamente le restaríamos la hora y media que nos encontramos el domingo. No se puede medir la fidelidad por eso.
Cuidado con los rituales. Cuidado con eso. La vieja circuncisión no es obligación. No hay corte en la carne. Tiene que ser en el corazón. Romanos 2:29. Romanos 2:29. Dice entonces, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Está tu corazón ha sido cortado por Dios? ¿Ha sido alejado de estas cosas que hemos visto aquí en Gálatas, en Colosenses? ¿Hemos sido apartados por Dios? ¿Ha hecho un corte de Dios en nosotros y lo hemos respetado sobre todas las cosas? Porque la circuncisión no es en la carne, es en el interior. Una expresión diciendo el corazón, ¿no? ¿Sí? Don Luis se operó del corazón hace 1 año y medio, 2 años, ¿no? Eso no es circuncisión del corazón. Eso trataron de arreglar unas cositas que no estaban bien. Ahora, en el alma, allí está el asunto, nuestro interior, nuestro ser interior, Dios ha hecho cosas, cortes, que se le puede llamar circuncisión. Es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Allí está el bisturí. Penetra hasta lo profundo del alma. Separa. Habla de los tuétanos, de los pensamientos del corazón. Allí trabaja Dios. Allí se circuncida Dios. Se nos ha ido un poco el tiempo. No pensé que se fue. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Dice que la circuncisión y los rituales antiguos eran sombra que se hicieron realidad. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombras, fiestas, luna nueva, días de reposo, comida, bebida, todo significaba algo. Hablaba de Cristo, hablaba del Señor. Y cuando, vamos a llamarlo así, cuando la comida, la bebida, los días de fiesta, la luna nueva, el día de reposo vino, ya no hay necesidad de sombras. No hay necesidad de tener una religión, de prácticas que exigía el Antiguo Testamento. No es necesario. Hermanos, mirando al Nuevo Testamento, otra vez, lamentablemente, podemos convertirnos en religiosos y que sea solamente eso. Así que venimos a la reunión, estamos juntos, disfrutamos juntos, pero nuestro corazón está tan lejos de Dios que nuestro corazón es realmente mundano. Mundano. Cuando, en alguna ocasión, ni siquiera ha recibido la salvación de Cristo. Así que, barbas en remojo, ¿está bien dicho? No sé por qué es ese dicho, pero barbas en remojo, lo entendemos. Tenemos que pensar y repensar. ¿Cuántas cosas nos hemos atado? Y ¿saben qué? El que se hace religioso se convierte rápidamente en juez. Rápidamente en juez. Porque yo soy religioso. A mí quién me va a ganar. Entonces, Señor, gracias que cumplo tus mandamientos. Gracias, Señor. Pero gracias que no soy como este. Voy a enseñar para acá que me imagino. Gracias que no soy como este. ¿Qué es esto? Bueno, Dios nos guarda. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Precisamos esto, ¿no? Precisamos la ayuda de Dios. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Y cuidado con las doctrinas. Cuidado.
porque cuidado con lo que escuchamos, cuidado a qué nos sometemos. Usted puede cuestionar todo lo que está escuchando. Debe hacerlo, porque usted no puede ni debe someterse a mandamientos de Dios. No debe. Usted debe ser libre en Cristo, a no ser que ese sometimiento lo encontremos aquí en